Engañó a mi madre para quedarse con todo, pero logré recuperar nuestra casa. Mi nombre es Miguel, y esta es la historia de cómo alguien cercano a mi familia intentó quitarnos todo, pero también de cómo descubrí que la fuerza para luchar está en los momentos más oscuros. La casa de mi infancia era más que un lugar para vivir, era un símbolo de todo lo que habíamos superado. Mi madre, Sofía, la había protegido con todo su esfuerzo tras la muerte de mi padre, y cada rincón guardaba recuerdos de nuestra familia. Pero un día, alguien en quien ella confiaba convirtió todo eso en cenizas. Todo comenzó cuando mi madre cayó gravemente enferma. Una neumonía que inicialmente parecía tratable se complicó rápidamente, llevándola al hospital. Mientras yo dividía mi tiempo entre cuidarla y mi trabajo, Antonio, un amigo de la infancia de mi madre, apareció para ayudar. Mi madre siempre decía que Antonio era de fiar, alguien que había estado con ella en los momentos más difíciles. Antonio comenzó a frecuentar nuestra casa, ofreciendo ayuda con los trámites médicos y soluciones para los gastos que aumentaban cada día. Yo no le tenía mucha confianza. Había algo en su forma de hablar, siempre tan melosa, que me parecía forzado. Pero, en medio del caos, no tenía tiempo para preocuparme por eso. Todo cambió una tarde cuando llegué a la casa y encontré un camión de mudanza estacionado frente a ella. Pensé que debía ser un error, pero al entrar, vi a varios hombres sacando nuestros muebles. Entre ellos estaba Antonio, supervisando todo como si fuera el dueño. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Antonio se giró lentamente, con una sonrisa que me pareció una burla. Miguel, esto no es asunto tuyo. La casa ahora es mía. Mis piernas se debilitaron. No entendía lo que estaba diciendo. ¿Qué demonios estás diciendo? Esta es la casa de mi madre, grité. Antonio sacó un documento de su chaqueta y me lo mostró con toda la calma del mundo. Era un contrato de cesión de la propiedad, aparentemente firmado por mi madre semanas atrás. Sofía me vendió la casa. Todo está en regla. No podía creerlo. Mi madre jamás habría hecho algo así. Me marché al hospital de inmediato, con el papel temblando en mis manos. Cuando llegué al hospital, mi madre estaba descansando, pero al mostrarle el documento, su rostro cambió por completo. «Yo nunca firmé eso», exclamó, con lágrimas en los ojos. Me explicó que Antonio le había traído varios papeles, asegurándole que eran necesarios para tramitar una ayuda económica. Confiando en él, los firmó sin leerlos detenidamente. Me engañó, Miguel. Me engañó. Ese momento lo cambió todo para mí. No solo había perdido la casa, había perdido la confianza en alguien que mi madre consideraba un amigo. No iba a dejar que Antonio se saliera con la suya. Decidí que recuperaría la casa, costara lo que costara. Mi primer paso fue investigar el documento. Visité al notario donde se había registrado y, tras mucho insistir, conseguí una copia del archivo original. Lo revisé minuciosamente y encontré algo que me llenó de esperanza. La firma de mi madre no coincidía completamente con la de sus documentos oficiales. Además, descubrí que el contrato había sido firmado en una fecha en la que mi madre estaba hospitalizada, lo que hacía imposible que hubiera estado presente. Con estas pistas, sabía que tenía una oportunidad de probar que Antonio había actuado de forma fraudulenta. Decidí enfrentar a Antonio directamente. Lo encontré en un restaurante donde solía pasar las tardes, disfrutando del dinero que había robado. Cuando me acerqué a su mesa, su sonrisa confiada desapareció al ver los papeles en mi mano. Antonio, esto no se va a quedar así. La casa no es tuya, y voy a demostrarlo. Intentó mantener la calma, pero su nerviosismo era evidente. Miguel, no tienes nada. Todo está en regla. Mejor acepta la realidad. Sin embargo, sabía que tenía la ventaja. Antonio no contaba con que yo no me detendría hasta verlo caer. Mientras seguía investigando, encontré algo que me heló la sangre. Antonio tenía un historial de fraudes. Había engañado a otras personas mayores, aprovechándose de su confianza para quedarse con sus propiedades. Incluso había sido denunciado antes, aunque siempre lograba salirse con la suya gracias a sus contactos. Con esta información, fui a un abogado, quien me aseguró que teníamos un caso sólido.
Sin embargo, necesitábamos algo más, un testigo que confirmara que Antonio había engañado a mi madre. Una tarde, mientras organizaba papeles en casa, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado me dijo algo que me dejó helado. Sé lo que hizo Antonio. No es la primera vez que lo hace. Quiero ayudarte. La llamada terminó antes de que pudiera preguntar más. Sin embargo, unas horas después, recibí un sobre en mi buzón. Dentro había fotografías de Antonio con un hombre que reconocí, era un funcionario del registro de propiedades. Las imágenes los mostraban intercambiando dinero, claramente conspirando. Ahora tenía pruebas irrefutables de que Antonio había manipulado todo el proceso. Con estas pruebas, sabía que estaba más cerca de recuperar la casa. Sin embargo, algo me inquietaba. ¿Quién era esa persona que me había enviado las fotos? ¿Por qué decidió ayudarme? Aunque sentía que estaba ganando, también sabía que el camino no había terminado. Y algo me decía que esta historia aún tenía más secretos por revelar. Después de recibir ese sobre anónimo con las fotografías, supe que tenía en mis manos una oportunidad única. Era la prueba que necesitaba para desmantelar todo el esquema de Antonio. Sin embargo, aún había muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era esa persona que me había ayudado? ¿Qué ganaba al hacerlo? Decidí centrarme en lo inmediato, recuperar la casa. Llevé las fotografías y el contrato fraudulento a mi abogado, Martín, quien quedó impactado por la evidencia. Con esto podemos probar que Antonio sobornó a un funcionario público, dijo Martín, mientras revisaba las imágenes. Si esto sale a la luz, no solo recuperarás la casa, sino que él podría terminar en la cárcel. Sin embargo, me advirtió que sería un proceso largo y complicado. Antonio tenía recursos y contactos, y probablemente haría todo lo posible para retrasar el juicio. Pero yo estaba decidido. No iba a permitir que él se saliera con la suya. El caso fue llevado a los tribunales, y como era de esperarse, Antonio negó todas las acusaciones. Contrató a un abogado agresivo que intentó desacreditarme, insinuando que yo había manipulado las pruebas. Pero mi madre, a pesar de su fragilidad, se presentó como testigo clave. Ese hombre se aprovechó de mi confianza en un momento en que estaba vulnerable, declaró mi madre, con la voz firme a pesar de las lágrimas que caían por su rostro. Nunca le vendí mi casa, y jamás lo habría hecho. Las fotografías y el análisis pericial de la firma terminaron siendo decisivos. El perito confirmó que la firma de mi madre había sido falsificada y que el contrato tenía irregularidades en su registro. Antonio comenzó a tambalearse, pero todavía no estaba dispuesto a rendirse. Una noche, mientras salía del despacho de Martín, un hombre me interceptó en la calle. Me entregó un sobre lleno de dinero y me dijo: Antonio quiere llegar a un acuerdo. Deja el caso y olvídate de todo esto. Mi rabia fue inmediata. Le devolví el sobre y respondí: dile a Antonio que voy a luchar hasta el final. No quiero su dinero, quiero justicia. El hombre simplemente se encogió de hombros y se fue. Sabía que Antonio estaba desesperado, y eso me dio más fuerza para seguir adelante. El juicio continuó, y finalmente, llegó el día en que Antonio tuvo que testificar. Su actitud confiada desapareció cuando el juez presentó las fotografías del soborno y los testimonios de otros afectados por sus fraudes. Varios testigos se animaron a salir a la luz después de que nuestro caso se hiciera público, y sus declaraciones pintaron a Antonio como un estafador en serie. El juez dictaminó que el contrato era nulo y ordenó la devolución inmediata de la casa a mi madre. Además, Antonio fue condenado a 5 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. El día que mi madre y yo volvimos a nuestra casa fue uno de los más emocionantes de mi vida. Caminamos por cada habitación, recordando los buenos momentos que habíamos compartido allí. Miguel, no sé cómo agradecerte, me dijo mi madre, con lágrimas en los ojos. Esta casa significa todo para mí, pero lo que más me importa es que luchaste por nuestra familia. Le sonreí y le di un abrazo. Siempre lo haré, mamá. Sin embargo, había algo que seguía inquietándome, el sobre anónimo con las fotografías. Decidí investigar quién estaba detrás de esa ayuda inesperada. Tras semanas de búsqueda, descubrí que la persona que me había enviado las fotos era una mujer llamada Elena, una de las víctimas de Antonio. Elena había perdido su propia casa años atrás debido a las artimañas de Antonio,
pero nunca había logrado justicia. Al enterarse de mi caso, decidió ayudarme, sabiendo que exponerlo también podría darle algo de paz. Cuando la encontré, la miré a los ojos y le dije: «Gracias por todo. No lo habría logrado sin tu ayuda». Elena sonrió con tristeza. «Solo hice lo que debía. Ninguna familia merece pasar por lo que yo pasé. La experiencia cambió mi vida. Me di cuenta de que no se trataba solo de recuperar una casa, sino de proteger lo que realmente importa, la familia y los valores que nos unen. Mi madre y yo decidimos abrir un espacio comunitario en nuestra casa para ayudar a otras personas que estuvieran enfrentando problemas similares. Antonio había intentado quitarnos todo, pero al final, nos dio algo mucho más valioso: la oportunidad de comenzar de nuevo y marcar una diferencia en las vidas de otros. Esta historia me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la justicia pueden prevalecer. Y aunque todavía quedan cicatrices, también hay esperanza.